son los primeros en beneficiarse de todo esto. Vamos ya con la segunda clave de esta tarde, porque ya van tres bancos que han quebrado en Estados Unidos en los últimos 2 meses. Signature Bank, Silicon Valley Bank y ahora First Republic. Ya saben lo que dicen, no hay 2 sin 3. La cuestión es si después de estos 3 ahora va a haber más o no. Y fíjense en este dato que les vamos a dar, porque es del todo espeluznante. Un informe del think tank Hoover Institution, un informe realizado por el profesor Seru y otros expertos financieros, han calculado cuántos bancos en Estados Unidos están en situación de quiebra técnica. Y fíjense en la cantidad de bancos que están ahí. Hay más de 2.315 bancos en Estados Unidos cuyos activos valen menos que sus pasivos, es decir, que están en situación de quiebra. Y dice que el valor de mercado de sus carteras de préstamos es de 2 billones de dólares menos que el valor en libros de sus carteras. Bueno, pues desde luego que nos hace ver que hay algún problema en el sector bancario de Estados Unidos. Pero es que no solo estamos hablando de bancos pequeños, de esos 2.300 bancos, muchos sí son pequeños, pero hay alguno que es extremadamente grande, peligrosamente grande, podríamos decir. El informe nos destaca los 10 mayores bancos en esa lista negra de entidades que están en situación de quiebra técnica, con pasivos mayores que sus activos. Y bueno, y aquí en este gráfico pueden ver que de esos 10, el más pequeño que ha quebrado, es el que ven justo a la derecha del todo, es Silicon Valley Bank. Pero, claro, hay otra manera de ver todo esto. Y es que hay otros 9 bancos más grandes que Silicon Valley Bank. Y recuerden que Silicon Valley Bank ha sido el tercer mayor colapso bancario de la historia de Estados Unidos. Hay 9 otros bancos más grandes que Silicon Valley Bank que también están en una situación de insolvencia. Entendemos que, claro, ahí estaba First Republic Bank. Por cierto, en este gráfico, para que ustedes sepan leerlo bien, cada circulito rojo es un banco y el tamaño de ese círculo indica también el tamaño que tiene ese banco en cuestión. Por eso vemos como Silicon Valley Bank, que está ahí en negro, pues es un banco relativamente pequeño en comparación con ese gran círculo rojo que vemos en medio. Enseguida les explicamos un poco cómo funciona todo esto. También entendemos que entre esos 9 bancos que estaban por encima, bueno, por delante más bien de Silicon Valley Bank en cuanto a tamaño en esa lista de bancos que están en la cuerda floja porque están en quiebra técnica, estaba ahí también First Republic Bank, que tenía pues más o menos como Silicon Valley Bank, en torno a 200.000 millones de dólares en activos. Pero claro, ahí hay bancos mucho más grandes. De hecho, el informe dice, ojo a esto, que hay 3 bancos que tienen entre 50.000 y 100.000 millones en activos, es decir, menos que Silicon Valley Bank. Que hay otros 3 que tienen entre 100.000 y 200.000 millones en activos, más o menos mismo tamaño que Silicon Valley Bank y First Republic Bank. Que hay otros 3 que tienen entre 200.000 millones y 1 billón de dólares en activos. Y es que en esta lista de bancos se incluyen, por ejemplo, nombres tan conocidos como Goldman Sachs, como Morgan Stanley. Pero es que ahí no acaba todo. Dicen que hay un banco de esos 10 que están dibujados con círculos en ese gráfico que están viendo ustedes ahí, que tiene más de 1 billón de dólares en activos y que está en una situación de quiebra técnica. Claro, este último es el banco que, como les decíamos antes, representa esa burbujita, ese círculo más grande en este gráfico. Un banco del que, por cierto, no nos desvelan su identidad en este informe, pero que sabemos que todos sus depósitos no asegurados, por lo que podemos leer en ese gráfico con los ejes verticales y horizontales, que sabemos que más de la mitad de sus depósitos que todos los depósitos no asegurados equivalen ahora sí a más de la mitad prácticamente de sus activos en valor de mercado y que las pérdidas no realizadas ascienden a un 12% más o menos. Insistimos en que no nos desvelan su identidad, pero sí estamos hablando de un banco con más de 1 billón de dólares en activos. Y no hay muchos que cumplan esa condición y, por lo tanto, no hay muchos de los que podamos decir, pues tiene que ser uno de estos. De hecho, datos de la Fed del cierre de 2022, de 31 de diciembre de 2022, nos aseguran que solo hay 4 bancos que cumplan con esta característica, que tengan en activos más de 1 billón de dólares. Y lo están viendo ustedes ahí, subrayados en amarillo todos. Y también ven en un círculo rojo exactamente el valor de sus activos según la Reserva Federal. ¿Cuáles son? Vamos de menos a más. Wells Fargo, Citigroup, Bank of America y JP Morgan. Uno de esos 4 está en quiebra técnica según este informe del think tank Hoover Institution.
Y mientras tanto, ¿qué? Pues la Reserva Federal subiendo tipos, el Tesoro y la FEDIC diciendo que está todo bien, en fase de, negación, culpando de todo a los gestores y a un negocio bancario que, pues igual que en la crisis financiera se le achacaba a esos gestores que no tenían miramiento de a quién le estaban prestando dinero, algo que pues ya les ha avanzado, suena un poco familiar y que suena bastante a lo que nos decían en 2008 cuando cayó Bear Stearns, una de las primeras piezas del dominó de la crisis bancaria. Por cierto, aquí este informe consideraría insolvente, para afinar un poco más en la definición de insolvencia según este informe, sería insolvente todo banco cuyo valor de mercado de sus activos, después de pagar a todos los depositantes que no están asegurados, es insuficiente para pagar a todos los depósitos asegurados. Y entre esa lista de bancos enormes, de más de $1 billón, podría estar uno de estos cuatro: Wells Fargo, Citigroup, Bank of America o JP Morgan, los 4 mayores bancos de Estados Unidos en el punto de mira porque uno de ellos, según este informe, está en quiebra técnica. Habría que ver cuál es. De momento el informe no nos dice cuál, solo nos dice que es uno de estos, porque nos dice que tiene más de $1 billón en activos. Insistimos, 1 billón, no 1.000 millones, no es el billion anglosajón, estamos hablando del trillion anglosajón, es decir, $1 billón, 1 millón de millones, que son, pues lo que tienen estos 4 bancos en activos, y que nos dicen desde este informe de Hoover Institution que uno de esos 4 están en el punto de mira porque estarían ahora mismo en situación de quiebra técnica. Vamos ya con el siguiente